Hola a todos, qué bueno que nos acompañan, Dios me los bendiga mucho, reciban un cordial saludo de mi parte. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a darle seguimiento al estudio de la Biblia que estamos leyendo el libro de los Romanos. Y vamos a darle seguimiento. Hoy en este día vamos a ver el capítulo 4 del libro de Romanos del 1 al 12. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una breve introducción acerca de lo que se habló la semana pasada, que está basado en el libro de Romanos capítulo 3 del 21 al 31. Y el mensaje principal que ahí nos da es que la justificación que viene de parte de Dios es única y exclusivamente por medio de la fe. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que en Él creen, el cual es el único que nos puede dar vida eterna, nadie más. Y ahora aquí vamos a ver en el capítulo 4 esta enseñanza. Ahora aquí el apóstol Pablo quiere hablar y quiere poner un ejemplo precisamente con el nombre de Abraham. Y bueno, miren, saquen su Biblia por favor. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque está un poco más digerible. Y vemos aquí que Pablo pone como ejemplo a Abraham, que es el primer hombre de la Biblia a quien nuestro Dios, Padre Todopoderoso, justificó por medio de la fe. Única y exclusivamente por medio de la fe. Y en este capítulo que vamos a ver ahorita, es una ampliación prácticamente que nos enseña en el versículo 27 al 31 del capítulo 3. Que nos dice así de la siguiente manera. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Por supuesto que no. Dice, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, como pregunta, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? Dice, ¿no es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Y dice Pablo, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Y pues bueno, vamos a comenzar a ver el capítulo 4 de Romanos y vamos a ver aquí algunos aspectos de la justificación que Pablo resalta poniendo precisamente el ejemplo de Abraham. ¿Y cuál es el primero? Bueno, es que Dios justifica al impío, al pecador, por medio de la fe. Únicamente por eso, solamente por medio de la fe. Sin la participación de nuestras obras que cada uno de nosotros pudiera hacer. Y es que vemos aquí en estos versículos el ejemplo de Abraham, en donde Dios justifica al pecador. Dios declara inocente al pecador y absuelve todos los pecados por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. Solamente por eso. No es que pudiéramos nosotros hacer algo más. Es únicamente sola, sin la participación de nuestras obras. Y vamos a ver aquí en el verso 1 al 3 lo que nos dice precisamente el apóstol Pablo, dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación, de la nación judía. Y dice, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas obras o acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero eso no es la forma de actuar de Dios.
Pues las Escrituras nos dicen, Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Todo el tiempo el apóstol Pablo había estado lidiando precisamente todos estos problemas con los judíos, porque ellos pensaban que tenían el cielo ganado, que tenían prácticamente todos sus problemas resueltos en cuanto a la justicia de Dios, porque por el simple hecho de ser judíos. Porque por lo regular ellos decían que ellos eran hijos de Dios. Ellos decían, somos el pueblo escogido de Dios. También decían, somos la nación escogida. Nosotros Dios nos dio el pacto. Nosotros Dios nos dio la ley. También nosotros somos que nos dio el pacto por medio de la circuncisión. O sea, ellos pensaban que Dios no los podía condenar por el simple hecho de que ellos eran judíos. Y Pablo aquí quiere decirle a ellos, hacerlos entrar en razón y darles un ultimátum, darle de una manera un jaque mate, poniendo el ejemplo aquí de Abraham y cómo Abraham fue justificado. Porque no solamente era Abraham reverenciado como el padre de la nación de Israel, sino que era como el modelo de un hombre perfecto, un hombre justo. Y sabemos que justo solamente hay uno, perfecto solo hay uno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque en el pueblo de Israel, algunos rabinos pensaban que Abraham era perfecto en todas sus obras delante de Dios. También otros decían que Abraham nunca pecó contra Dios. Eso es ilógico porque todos pecamos. Otros decían que nadie fue hallado como él en gloria delante de Dios. Decían que no había otro más justo que su padre Abraham. Y decían los judíos que no había un hombre más justo en toda la tierra que su padre Abraham. Pero aquí Pablo los contradice. Aquí Pablo los juzga y les dice, bueno, ¿qué es lo que dice? Eso es lo que dicen ustedes, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y les dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué Abraham fue justificado? ¿Por sus buenas obras? Por supuesto que no. Porque Abraham única y exclusivamente creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue declarado justo ante la presencia de Dios porque haya hecho alguna buena obra o porque hizo algo más por su familia o hizo algo más por su tierra. No, simple y sencillamente Abraham fue justificado porque creyó, por su fe, nada más, porque su fe le fue contada por justicia. O sea que Abraham fue capaz de creerle a Dios, capaz de decir, sí te creo, Señor, creo todo lo que tú me estás diciendo. Por lo cual, aquí Pablo le está diciendo, Dios justifica al impío, Dios justifica al pecador, y éste no puede ser justificado por sus obras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y vemos también aquí que el apóstol Pablo pone otro ejemplo, el ejemplo de David, el rey más grande de Israel. Y aquí vemos en el verso 6 que nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo, por favor. En el verso 6 del capítulo 4 de Romanos. Nos dice así de la siguiente manera. Dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad
de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para poder lograrlo. Y yo me sorprendo y digo, qué bendición, la verdad, ¿eh? Qué bendición que nuestro Dios acredita y justifica a nuestra cuenta sin tener que hacer absolutamente nada. Y luego ahí nos cita en el verso, nos cita ahí Pablo el Salmo 32 del 1 al 2, que está en el Antiguo Testamento, el cual ahí el rey David escribió después pues de haber pecado contra Urías eteo. Adulteró, tuvo relaciones con la esposa de Urías y actuó David tan bajo y tan vil que de alguna manera escribió la sentencia de muerte para Urías y le entregó esa carta en sus manos para que se le entregara a Joab, el general de los ejércitos de Israel. Qué malvado fue David. Sinceramente, ahí David pecó tremendamente delante de Dios. Pecó contra Dios. Y cuando se arrepintió ahí David, es precisamente que escribió este salmo, el Salmo 32 del 1 al 2, que nos dice así de la siguiente manera. Nos dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¡Wow! ¿Qué merecía el rey David? Sinceramente, ¿qué merecía David por todo lo que él hizo, por esta maldad que hizo? Seguramente estás pensando lo mismo que yo. Merecía la muerte, merecía ser juzgado, debería recibir la ira de parte de Dios. Pero en cambio, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con él? Le perdonó sus pecados porque creyó y se arrepintió. David no tuvo que hacer de igual manera como lo hizo Abraham, no tuvo que hacer absolutamente nada para que Dios lo perdonara, sino que simplemente se arrepintió, pidió perdón y creyó en la justicia de Dios. De manera que aquí, tanto el ejemplo de Abraham y David, aquí les estaba diciendo a los judíos y prueban sin lugar a duda a que Dios los perdonó por justicia a estos dos pecadores. Y únicamente fue por la fe que tuvieron en Dios, sin tomar en cuenta ninguna de sus obras, porque si hubieran sido por las obras de los dos, no hubieran sido perdonados. Ahora, aquí Pablo va más allá, da un paso más allá en los versos 9 al 12. Y miren lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, porque Pablo quiere probar que esa bendición de la que habla David es para todos aquellos, sin distinción de raza, de nación, de color, posición social, judíos, no judíos, gentiles, pecadores. Esa justificación es para todos porque viene de parte de Dios, para todo aquel que cree. Y miren lo que nos dice el verso 9 al 12. Dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se lo consideró justo solo después de ser incircuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado antes de que fuera circuncidado. O sea, cuando Dios le prometió
Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, aquí Abraham, que era un gentil, estaba en ese, ¿qué se podría decir? Ese país, en Ur de los Caldeos, una nación completamente pagana, completamente idólatra. Y Dios, cuando se le reveló, ese Dios verdadero, diciéndole, deja todo, Abraham, sígueme, cree en mí. Él dejó todos los ídolos, porque estaba en una nación idólatra. Deja tus ídolos, deja tu tierra, deja tu parentela y sígueme. Y dice la palabra de Dios, que Dios le dijo, y te prometo que haré de ti una gran nación, y de ti saldrán de ti haré una gran nación. Si puedes contar las estrellas, así será tan grande tu descendencia. Y Abraham le creyó. Simple y sencillamente fue porque Abraham le creyó. Y también le dijo que iban a ser benditas todas las familias de la tierra en él. Y cuando salió Abraham aquí de esta tierra, pues él era prácticamente un gentil, un pagano, cuando Dios lo llamó. Así es que Abraham simple y sencillamente fue justificado porque él creyó. Abraham, cuando fue justificado, sabemos que no era tampoco judío, porque aún no se había establecido la nación de Israel. Simple y sencillamente fue justificado por la fe. Por eso es que aquí Pablo le está diciendo que Abraham, que era padre de todos, es padre de todos los creyentes, ya sean gentiles o judíos, circuncidados o no circuncidados. O sea, que si un judío es circuncidado y no cree que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, no es salvo. No es por lo que ellos eran, no es por lo que ellos estaban haciendo. Simplemente es porque no creen, porque no creyeron en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías y como el Salvador. Las promesas para todos aquellos que siguen los pasos de Abraham y hacen la voluntad de Dios y creen en nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, así aquí en este mundo. La salvación única y exclusivamente viene por fe para todos aquellos los cuales creen que Jesucristo es el Dios, el Salvador y el único que nos puede dar vida eterna. No hay nadie más, no hay nadie más. Como conclusión, miren, Abraham, cuando fue llamado por Dios era un pagano, estaba incircuncidado, no estaba circuncidado, era pecador, era un gentil, aún no era judío y no conocía la ley, no estaba bajo la ley. Por consiguiente, si nos damos cuenta aquí, Dios lo justificó por el simple y sencillo de que él creyó. Así Dios lo justificó. David, ¿qué pasó con David? David ya era judío, él estaba circuncidado, conocía de la ley, pero era un pecador también. Por consiguiente, él se arrepintió y le creyó también, y dice que le fue contado también por justicia. Ahora, tú y yo, simple y sencillamente la tenemos más sencilla. A pesar de que somos pecadores, que éramos también gentiles, somos incircuncisos, somos pecadores, la tenemos mucho más fácil. ¿Por qué? Por el simple y sencillamente de que nosotros conocemos del Evangelio de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo y somos justificados por gracia, un regalo, algo que no merecíamos, pero que a Dios le plació dárnoslo a nosotros en este tiempo. Somos salvos por esa gracia que no merecíamos si creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Hermano, yo te exhorto a que tú abraces esa salvación tan hermosa
que no la merecíamos, pero así a Dios le plació. Abrázala, atesórala, sigue a nuestro Señor Jesucristo, cree en Él y serás salvo, dice la palabra de Dios, tú y toda tu casa. Hermano, esta enseñanza está hermosa para todos aquellos que creen. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios, abrázala y atesórala, y te puedo asegurar que si sigues por el camino, a pesar de tus errores, de tus defectos, de lo que tú tengas como persona, Dios te va a perdonar. No tenemos que hacer absolutamente nada, simple y sencillamente con creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador. Dios te bendiga, espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida, la puedas aplicar y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga, hermanos.